Bien, seguimos adelante entonces con este estudio bíblico. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Quedamos al final, ¿cierto? En el capítulo 19. Lo último que vimos fue el versículo 12, ¿cierto? La visita y despedida de Pablo en Troas. Y ahora vamos a ver el viaje de Troas a Mileto que hizo Pablo, ¿cierto? Vamos a leer, por lo tanto, Hechos de los Apóstoles 19, desde el 13 hasta el 16. Dice así la Reina Valera. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Cambio la hoja, en un segundo. Entonces, dice el versículo 13 de la porción que leímos recién, todavía sigue hablando de Pablo, ¿cierto? Dice, y nosotros subiendo al barco, ¿cierto? Cuando dice nosotros se refiere a Lucas, no olvidemos que Lucas es el autor de los hechos, ¿cierto? Entonces dice, se refiere a Lucas eh, y a los hombres de los cuales se refirió el versículo cuarto que revisamos el jueves pasado, ¿cierto? Eh, navegamos a Son, ¿cierto? Es una distancia corta de aproximadamente 64 kilómetros, ¿ya? Eh, para recibir de allí a Pablo, pues así había determinado que él debía de ir por tierra. Lo más probable, bueno, por tierra son cerca de 32 kilómetros. eh, lo más probable es que Pablo quería un momento de intimidad con el Señor. Entonces él decide no irse en el barco y decide irse por tierra solo, caminando, y encontrarse con los hermanos en ese lugar, ¿cierto? En Mitilene. Y cuando se encontró, dice el 14, con nosotros en Asón, perdón, lo subimos a bordo y llegamos a Mitilene, ¿cierto? Aquí se dice, y navegamos de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto de Samos y, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. El 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso, es decir, no se paró en ese lugar para no detenerse en Asia, ¿ya? Eh, porque se apresuraba para hacer el día por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén, ¿ya? Eh, Seguramente el Espíritu Santo le estaba instando a que se apurara, que le urgiese, ¿cierto?, apurarse, digamos, eh, por digamos, las dificultades que se venían más adelante, ¿cierto?, que las vamos leyendo un poco más adelante. Seguimos avanzando con el versículo 17. Vamos a leer eh, hasta el 30 el 31. ¿Vale? Sí, hasta el 38. Vamos a terminar este capítulo 20, ¿ya? Del 17 vamos a leer hasta el final. Dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido con acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí
Yo sé que ninguno de nosotros, de todos nosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose de gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Tremenda despedida de parte de Pablo, ¿cierto? Dice el 17, que enviando desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Eh, eh, los ancianos de la iglesia se encontraban en Mileto antes de que Pablo se marchara. Y cuando vinieron a él, ¿cierto? Dice el 18, probablemente representa 2 o 3 días eh, a partir de cierto momento que enviaron primeramente al mensajero, les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, ¿cierto? Está hablando de cómo Él los ha educado en el Evangelio. 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, ¿cierto? Y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos, ¿cierto? Se refiere a todos los complots previos que hubieron antes de esto, de parte de los judíos, ¿cierto? Por apresarlo, por matarlo, por cerrarle la boca, etcétera. Todo lo que hemos visto hasta este momento. Como nada que fuese útil he rehuido, dice el 20. Es decir, él nunca permitió que ninguna cosa callara la doctrina de Jesucristo que él estaba entregando, ¿cierto? Denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, 21, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y el 22 dice, y ahora he aquí ligado yo, en espíritu voy a Jerusalén, se refiere al Espíritu Santo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, él sabía de alguna manera, a través de lo que el Espíritu Santo le había revelado, que iba a tener grandes problemas allá, pero obviamente no le dice cuáles serían, ¿cierto? Pero él sabía que se venía algo complejo para él. Y el 23 dice, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, ¿ya? Es decir, el Espíritu Santo no le dijo exactamente lo que le iba a pasar, pero de que algo se venía. Y el 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ¿cierto? Es decir, Pablo en todo momento colocaba su vida en las manos del Señor. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su vida para él desde siempre había pertenecido al Señor. Eh, y el Señor, por lo tanto, podía hacer con su vida lo que él deseara, de la misma manera como tenemos que pensar nosotros, ¿cierto? Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, ¿cierto? Eh, él de alguna manera está expresando de una manera básica que la carrera, que su carrera, mejor dicho, es esta, ¿cierto? La de entregar el mensaje de Jesucristo, de la crucifixión y del perdón de los pecados. Y el 25 decía, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él sabía, ¿cierto?, que era la última oportunidad
en que él veía a todos tus hermanos, ¿cierto? Por eso que él les pidió que vinieran para entregarles este último mensaje. Y el 26 decía, por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, ¿cierto? Eh, es decir, él predicó todo lo que tenía que predicar y escucharon todo lo que tenían que escuchar de parte del Señor, ¿cierto? Él de alguna manera se siente liberado de esa responsabilidad. 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, ¿cierto? Es decir, toda la palabra de Dios sin retener ni un ápice de la palabra. El 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿cierto? Se refiere a los ancianos, los obispos, a los superintendentes, a los pastores, a los presbíteros, ¿cierto? Eh, a todos, digamos, a todos esos títulos o a todos esos cargos se refiere cuando dice a los pastores, ¿cierto? Para apacentar la iglesia del Señor, ¿cierto? Es decir, para cuidar como lo hace un pastor con sus ovejas, la cual ganó por su sangre Cristo, ¿cierto? Sabemos que Cristo nos compró con su sangre bendita. Y el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, ¿cierto? Eh, bueno, es una descripción perfecta, según Pablo, ¿cierto? O mejor dicho, la que hace Pablo, de, de los negocios que se hacen con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? En el tiempo de hoy. Es tremendo, ¿cierto? Pero hay un hay para todas aquellas personas que lucran con la causa de Cristo, ¿cierto? Y el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres, es decir, él no está sugiriendo, sino que está aseverando que muchas veces no vendrán de afuera, sino que de la misma iglesia vendrán hombres que hablarán cosas perversas, dice la palabra, para llevar discípulos tras de sí, ¿cierto? Es decir, van a hablar cosas sobre sí mismos y no sobre Cristo para traer discípulos para sí. El 31 decía, por tanto, velad, es decir, ser vigilantes en términos espirituales, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ¿cierto? Eh, Pablo no solamente predicaba la verdadera doctrina de Cristo, sino que además predicaba acerca de la venida de falsas doctrinas, ¿cierto? Y de falsos apóstoles que iban a aparecer en estos tiempos, ¿verdad? Y en esos tiempos también. Desde ese tiempo ya se levantan falsas doctrinas para engañar a aquellos que no estudian la palabra. El 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios a la, y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para edificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado, dice el 33, ¿cierto? Eh, bueno, Pablo nunca tuvo deseos de apropiarse del dinero ni de las riquezas de nadie, ¿cierto? Como lo hacen muchos lobos rapaces en esta época, o como lo hacían también en esa época. 34, ante vosotros sabéis que para lo que me he sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido, ¿cierto? Se refiere a que Pablo ejercía un oficio que era el de hacer carpas, ¿cierto? O mejor dicho, tiendas de compañía para sostenerse, ¿cierto? Para ganar el sustento. Eso está en Hechos 18:3. 35, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles, ¿cierto? Y tener presente la palabra del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿ya? Después dice el 36, y cuando hubo dicho estas cosas, eh, se puso de rodillas y oró con todos ellos, ¿cierto? Esta era la última oportunidad en la cual Pablo iba a orar con estos hermanos. Entonces, dice el 37, hubo un gran lloro de todos, ¿cierto? Que obviamente refleja el gran amor que tenían por este apóstol, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, ¿cierto? A ver, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habría de ver más su rostro, ¿cierto? Obviamente, en cuanto sea posible saber, estos efesios nunca más volverían a ver al apóstol Pablo, sino hasta que lo volviesen a ver en la gloria, ¿cierto? Y le acompañaron hasta el barco, ¿cierto?
o mejor dicho, hasta el puerto de Mileto. Vamos a comenzar el capítulo 21. Ahora esto, Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Viaje de Pablo a Jerusalén. Capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 4, primeramente. Del 1 al 4. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pádara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, ¿cierto? Dice, y habiendo partido de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que está, digamos que está relatando, que es Lucas, estaba con ellos. Navegamos, ¿cierto? Es decir, dejó a los ancianos de Éfeso y vinimos camino derecho a Cos y el día siguiente a Rodas y allí a Patana, ¿cierto? Esto está ubicado en la costa oeste de Lucía y de Panfilia. Y el 2 dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Esto es decir, cambiaron de rumbo o cambiaron de barco a Pátara. Y usted decía, y cuando avistamos a Chipre, dejando la mano izquierda, es decir, quiere decir que nos detuvieron en esa isla, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su mercadería. Y el 4, habiendo encontrado a los discípulos, es decir, a los seguidores de Cristo, nos quedamos allí 7 días, ¿cierto? Los cuales decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, ¿ya? Amén. Después sigue el 5, vamos a leer desde el 5 hasta el 14, ¿ya? Desde el 5 hasta el 14, dice, hasta el 14. Dice el 5, cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atacarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Ya aquí se van dirigiendo a Cesarea, dice, y cumplido el 5 y cumplido aquellos días, eh, es decir, se refiere a los 7 días anteriores, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, ¿cierto? Eh, es decir, demuestra que aumentaba de alguna forma el amor y el afecto por Pablo en sus últimos días, hasta de los niños, ¿cierto? Que querían acompañar. Puestos de rodillas en la ribera, oramos, ¿cierto? Obviamente que la oración en ese momento iba a ser para Pablo, ¿cierto? Para fortalecerlo en ese momento tan débil que él estaba a punto de pasar. Y el 6 dice, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Ya? Y el 7 dice, nosotros cumplimos la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida, ¿cierto? Son casi 48 kilómetros. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y otro día partimos Pablo y los que con él estaban, vinimos a Cesarea, ¿cierto? Aproximadamente 96 kilómetros. Y entrando en casa de Felipe el evangelista,
que el mismo Felipe de Hechos 8:40, el cual era uno de los siete, posamos con él. Y este tenía cuatro hijas, ¿cierto? Dice el versículo 9, doncellas. Cuando habla la Biblia de doncellas, ¿cierto? Insinúa de que eran mujeres que habían guardado, ¿cierto?, su virginidad, o que simplemente nunca se iban a casar, ¿ya? Sino que iban a mantener completamente sus vidas al servicio del Señor. Que profetizaban, dice, es decir, eran evangelistas igual que su padre. Por lo tanto, con esto derribamos el mito en algunas iglesias media retrógradas de que las mujeres no pueden predicar, ¿cierto? Porque las mujeres sí pueden predicar. Hay mujeres que Dios la utiliza de una manera maravillosa. Así que por supuesto que las mujeres pueden predicar. Y el 10 dice, y parando nosotros allí por muchos días, estaban todos esperando el día de Pentecostés, ¿cierto? Descendió de Judea un profeta, que es el mismo hermano que se menciona en Hechos 11:28, llamado Agabo. Y el 11, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, ¿cierto? Que es una especie de faja que se usaba alrededor de la cintura, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Este, esta situación seguramente fue diseñada por el Espíritu Santo para poner a prueba, ¿cierto?, la determinación de Pablo, ¿cierto?, de obedecer esa voz interna que le estaba diciendo que tenía que ir al encuentro con la muerte. Qué tremendo. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, ¿cierto? Tenemos que ser determinados, como no fue Pablo. Sabemos que cada vez están levantando más situaciones en contra de los que predicamos la palabra de Dios. Así que hay que mantenerse firme, hermano. Hay que seguir hasta la muerte, hasta que Cristo venga por nuestra vida. Y el 12 dice, lo cual, cuando oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, ¿cierto? Pablo tenía que estar atento a lo que decía el Espíritu Santo y no a lo que decían los hombres, ¿cierto? Aun cuando fuesen sus amigos, sus discípulos, sus compañeros, lo que importaba era lo que decía Pablo, ¿cierto? Entonces, dice el 13, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiendo el corazón? Es decir, eh, porque yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, ¿cierto? Eh, o sea, de alguna manera, este versículo ya consagra eh, la consagración, o mejor dicho, da a conocer la consagración total que tenía Pablo en su corazón y en su mente con respecto a los próximos eventos que iban a ocurrir, ¿cierto? Y el 14 dice, y cuando no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor, ¿cierto? Es decir, ya todos se dan cuenta que la obra y la voluntad de Pablo iban a tomar la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Pablo iba a ser, o mejor dicho, había sido un vaso escogido para ofrecer a Israel al reino, ¿cierto? Como también para proclamarlo a los gentiles, como ocurrió más adelante, ¿cierto? Eh, Así que Pablo estaba completamente decidido a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que pasara, como tenemos que hacerlo también cada uno de nosotros, ¿cierto? Vamos a leer los últimos capítulos del 15 al 17, dice, después de estos días hechos, ya los preparativos subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos, ¿ya? Eh, Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, ¿ya? Entonces, el 15 dice que después de estos días, hechos los preparativos, ¿cierto? Se refiere al equipaje y a todo lo que era necesario para viajar, subimos a Jerusalén, ¿cierto? Son 96 kilómetros más o menos. Y era muy probable que ellos también caminaran esa distancia. Y el 16 dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, ¿cierto? O sea, por esto está indicando que era un grupo muy grande de personas, a lo mejor sumaban entre 15 a 20 personas, ¿cierto? Trayendo consigo a un Nasón de Chipre, eh, discípulo antiguo, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que era de edad avanzada, pero sí tenía bastante tiempo en el Evangelio, con el cual nos hospedaríamos, ¿cierto?
Eh, Nazón había invitado a Pablo a su casa y al grupo ¿cierto? A su casa mientras permanecían en Jerusalén, por eso que lo conocían. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad, ¿cierto? Eh, Bien, y el 18, ¿cierto? Leemos el 18 dice, a ver, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? ¿No? Sí, porque después ya empieza a hablar una vez más sobre los gentiles. Ah, ya, estamos bien, ya. Entonces el 18 dice, avanzamos un poquito más, dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. 19, los cuales después de haberles saludado, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero, dice el 21, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Cierto? 21. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, lo vamos a explicar, sí, pero vamos a quedar ahí esta la lectura porque de ahí se puede hablar un tema un poco más complejo, ¿cierto? Entonces, aquí vuelvo a hablar de los gentiles, el 18, y dice que al día siguiente Pablo entró, dice con nosotros ante Santiago, ¿cierto? Es decir, con Lucas ante Santiago, se refiere al hermano del Señor, ¿verdad? Quien era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, no nos olvidemos de eso. Y todos los ancianos se reunieron, ¿cierto? Es decir, se refiere a muchos pastores que se reunieron junto a Santiago. Eh, es un servicio que se hizo en realidad en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Eh, Era una iglesia muy grande, lo más probable es que sumara alrededor de 30 miembros, perdón, 30.000 miembros o más, ¿ya? Y el 19 decía, a los cuales cuando los hubo saludado, él, es decir, Pablo, fue contado fue contando detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles de su ministerio. Es decir, tiene un relato de su segundo y tercer viaje misionero, donde, como sabemos, ¿cierto?, fundó muchas iglesias. Y el 20 decía que ellos cuando le oyeron glorificaron a Dios, ¿cierto? Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántas millares de judíos hay que han creído, ¿cierto? Eh, lo más probable es que esto lo haya dicho Santiago y que él se haya referido a la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Que estaba, como si mal no lo recordamos, compuesta casi exclusivamente por judíos, ¿cierto? Que se habían convertido a Cristo. Y todos son celosos de la ley, ¿cierto? Eh, es decir, con eso le estaba diciendo eh, que su nueva fe, allá en Cristo, los animaba a servir al Señor con un nuevo entusiasmo, ¿cierto? Más que siendo conocedores de la ley, sino que más bien siendo, ¿cierto?, nuevas criaturas. Eh, Bien, vamos a quedar hasta ahí. A ver, hasta el 21. Y fueron informados acerca de ti, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto?, con los cargos que se le imputaron a Pablo con respecto a la enseñanza de la ley y de la gracia. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores Pablo empieza a rebatir la ley y empieza a hablar, ¿cierto?, de la salvación por gracia, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿cierto? Diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la costumbre. Entonces aquí ya empieza un cuestionamiento fuerte a Pablo, una vez más, porque no podían entender que había que dejar de hacer las cosas de la ley, ¿cierto? Sino que Pablo estaba enseñando que el tema ahora de la salvación era por gracia, que no era necesario circuncidarse, que no era necesario, no sé, azotar al hijo contumacio en la plaza pública, ¿cierto? Y una serie de prácticas más, ¿cierto?, que habían en la ley, que obviamente habían quedado sin efecto, eh, y que todo eso se complementaba de alguna manera, ¿cierto?, con lo que Cristo había dicho, de amar a Dios con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, eh,
empieza ese conflicto en este viaje de Pablo, eh, frente a estos hermanos de esta iglesia, porque ellos todavía, de alguna manera, se apoyaban en la ley para buscar la santidad y la salvación, lo cual, como nosotros ya sabemos, no es así, ¿cierto? Entonces vamos a quedar hasta acá. La próxima semana vamos a seguir avanzando con este tema que es un poco álgido. Quedamos entonces capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 22 en adelante. Vamos a continuar la próxima semana. ¿Eh? Con esto damos por terminado nuestro estudio bíblico y le voy a pedir a la Dani, si está por ahí, que nos pueda dirigir una oración para terminar este servicio. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, Padre bendito, una vez más, Señor, porque tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, nos enseñas, Señor, a guardarla, Señor, a ponerla por obra, Señor, cada día, Señor, a conocerla más, Padre bendito. Te pedimos, Señor Jesús, que en esta noche, Señor, usted nos sea guardando a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros hermanos que se han podido conectar, a los que no, Señor, también usted les conoce, Señor, usted sea con cada uno de ellos, Señor. Usted sabe, Señor Jesús, sus situaciones, Padre bendito. Le presentamos a nuestra hermana Clarita, Señor. Le presentamos a nuestro hermano, Señor Jorge, Padre bendito. Usted sea con él también, Señor. No sabemos la situación que está pasando de salud, Señor. Pero Señor, se lo presentamos, Padre bendito, Señor, para que usted lo sea cuidando, Señor Jesús, también, Señor, a su familia. Le presentamos a mi hermano Esteban, mi hermana Ceci, Señor, a su hijo Gonzalo, Padre bendito, para que esta semana que viene, Señor amado, que sea de bendición, Señor amado. Usted conoce sus pensamientos, Señor Jesús, sus anhelos, Señor, sus peticiones, Señor, ante usted, Señor. Que usted pueda, Señor Jesús, que esas peticiones sean contestadas, Señor amado, y guardándolo y protegiéndolo, Señor, durante estos días de feriado largo, Señor, donde la gente, Señor, anda, Señor, como loca, Señor amado, Padre bendito. Yo le pido, Señor, que usted cubra su hogar, Señor, que lo proteja con su Espíritu Santo, Señor, que sus ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos, de esa casa, Señor Jesús. Padre bendito, los cuide y los proteja de todo mal, de todo peligro, Señor amado, de toda delincuencia también, Señor. Al igual que nuestro hogar, Señor amado, usted nos esté protegiendo, guardando, Señor. Y confiamos, Señor Jesús, en que usted, Señor, nunca nos abandonará, Padre bendito. Le amamos, Señor, le exaltamos porque usted se merece todo lo mejor, Señor amado. Y gracias, Señor, por un día acordarse de nosotros, Señor, y por ser sus hijos, mi Dios amado. Mil gracias por todo, le agradecemos, Señor, todo en el nombre de su Hijo Jesús y buen Salvador. Amén. Amén. Amén.